Ayer conversando con una amiga, ella dice, nunca llegaremos a conocer a Dios. No se refería a que no podíamos conocerlo mediante su palabra, sino conocerlo directamente. Y me sentí inspirado a hablar sobre este tema. Y este mensaje es para ella y para todo el mundo también, para todo el que desee escucharlo. En Mateo 5:9 Jesús dice, felices los que tienen un corazón puro, porque verán a Dios. Me parece que esto se puede leer de diferentes maneras. Cuando el apóstol Felipe le dijo a Jesús que le mostrara al Padre, que les mostrara al Padre, Jesús les dijo, Felipe, tanto tiempo que he andado con ustedes y me preguntas eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Muchos cristianos interpretan que Jesús estaba diciendo que Él era Dios, pero más bien hay que interpretarlo en otro sentido. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es la imagen de Dios, la representación exacta de su mismísimo ser. Es como un espejo. Cuando yo me miro en el espejo, miro mi cuerpo, pero la imagen que veo no es mi cuerpo. Son cosas distintas, ¿no? Pero creo que también se puede leer esto que dice Jesús de otra manera. Y para ello voy a leer un verso de Bahá'u'lláh que él escribió en un libro por inspiración divina, pienso yo, que es el número 59. Dice así, tu corazón es mi morada, santifícalo para mi descenso. Tu espíritu es el lugar de mi revelación, purifícalo para mi manifestación. Dios nos habla, ¿no? Mediante Bahá'u'lláh y dice, tu corazón es mi morada. Cuando uno se come una fruta, usualmente lo que llamamos el corazón está en lo más profundo de la fruta, está en el centro. Y eso también me recuerda en lo que dice Jesús. El que ponga su fe en mí, de lo más profundo de su ser saldrán ríos de agua viva. Y en la Biblia también dice que del corazón brotan las fuentes de la vida. Y cuando se habla de la fuente de la vida, se dice que es Dios mismo, que Dios es la fuente de la vida. Entonces lo que encontramos en estas palabras es que podemos encontrar a Dios en nuestro corazón. Para poderlo comprender, voy a usar un término que se usa en el psicoanálisis lacaniano. Es el concepto de extimidad. Extimidad hace referencia a la intimidad exterior que nos habita. ¿Cómo es eso? Imaginemos una dona, ¿no? Una dona de estas que venden por ahí para comer. La dona tiene en su centro un agujero. Lo más profundo de la dona es exterior a ella. De cierta manera, se podría decir lo mismo del ser, de la psique humana, que lo más profundo del ser es exterior a él. Por eso creo yo, cuando los científicos analizan los átomos, el 99,99999% del átomo es vacío, o mejor dicho, invisible. Lo más profundo de nosotros es Dios mismo. Y con respecto a esto, el Buda Gautama enseñó un camino que conduce a la experiencia de Dios. Se le llama Nibbana o Nirvana también. Y en uno de sus sermones, llamado a la invitación del Brahma, él describe a Dios de esta manera.
conciencia no manifiesta, ilimitada, luminosa y completa. Es verdad que el Buda no utiliza la palabra Dios. Él se refiere a que lo que está más allá de la totalidad del todo es esto que acabo de decir. Pero me parece que es una descripción maravillosa de la realidad más sutil de Dios, ¿no? Conciencia no manifiesta, ilimitada, luminosa y completa. El camino que enseñó el Buda fue para experimentar este estado y mediante la experiencia de este estado liberarse de las cadenas del yo. El yo no es más que eso que experimentamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y que a su vez nos hace crea la ilusión de que nosotros, además de estar separados de nuestros semejantes, a su vez estamos separados de Dios. Es una experiencia que tenemos, pero es ilusoria. Hoy en día hay una práctica que proviene de la enseñanza del Buda. Se llama Vipassana. La tradición en la que yo practico es la que enseña SN Goenka. Son cursos de meditación que se realizan. La persona, si quiere empezar, tiene que realizar un curso de 10 días. Y con respecto a esto, me gustaría hablar sobre la historia de esta práctica, ¿no? Porque en el budismo hay muchas prácticas meditativas y muchas de ellas no están en armonía con la enseñanza del Buda. Bueno, resulta que unos 200, 300 años después de la muerte del Buda, surgió en la India un rey llamado Ashoka. A este rey se le conocía por ser despiadado. De hecho, se le llamaba Ashoka el despiadado, Shanti Ashoka. Pero luego de una masacre que él dirigió a una de las provincias, de las colonias de la India, que era una república independiente y que los anteriores reyes no habían podido dominar, después de una invasión a este lugar, cuando Ashoka ve la masacre que causó, algo en su ser se conmovió y se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era terrible. Entonces eso lo motivó a acercarse al Dhamma. El Dhamma es el nombre que recibe la enseñanza del Buda. Y empezó a practicar, ¿no? A practicar esta técnica, a practicar Vipassana. De ser llamado Shanti Ashoka, el Ashoka el despiadado, luego empezó a ser llamado Ashoka el piadoso. Este rey, mediante esta práctica, mediante este camino, vivió una transformación maravillosa en sí mismo y pasó a ser un rey ejemplar. Se dice que en los 30 años de su mandato, en la India no hubo rebeliones, no hubo invasiones, no hubo guerras. Fueron 30 años de paz, similar a los 40 años de paz que vivió Israel en el reinado de Salomón, antes de que él se desviara del camino, ¿no? Pero el punto aquí, lo más interesante es que el rey Ashoka decide enviar emisarios a diferentes naciones, a monjes, de dos en dos los mandó, así como Jesucristo mandó a sus discípulos también de dos en dos, a diferentes naciones para que predicaran el Dhamma, para que predicaran esta enseñanza. Y el monje de mayor autoridad, que era un arahant, la palabra arahant quiere decir iluminado, es decir, una persona que se ha purificado totalmente, que ha purificado su corazón totalmente. Bueno, este monje hace una predicción. Él dice que en todas las naciones a donde se va a llevar el Dhamma,
la práctica se va a perder, se va a tergiversar, pero que iba a haber una nación que le iba a preservar en su prístina pureza, y que pasado 2500 años de la muerte del Buda, el Dhamma se expandiría por todo el mundo. Hay unas losas de piedra, unos obeliscos de piedras que construyó Ashoka, en donde también se habla sobre esto. En esos edictos, en uno de ellos está escrito que el Dhamma se iba a esparcir por toda la tierra y iba a traer felicidad en este mundo y en el que viene. Y cuando se refiere al que viene, se refiere a un nuevo sistema, que podríamos compararlo a lo que en el cristianismo se conoce como el reino de Dios. No solo en el cristianismo, también en la fe musulmana y en la fe Bahá'í se conoce el reino de Dios y se habla de él. Entonces, bien, esta nación que, según la predicción de este monje, iba a preservar el Dhamma en su prístina pureza, se llamaba Tierra del Oro. Hoy en día, Birmania, aunque no sé si todavía se llama Birmania. Pero bueno, el punto es que esa profecía se cumplió, porque la práctica de meditación vipassana, en la tradición que yo he recibido, la meditación que enseña ese Goenka, salió de Birmania. El maestro de mi maestro, es decir, que se llamaba Sayai Ubakin, el maestro de ese Goenka, conocía esta profecía y sabía que la hora de Vipassana había llegado, estaba cerca, porque se habían cumplido los 2500 años de la muerte del Buda. Y se dice que en sus cursos, al menos una persona alcanzaba el estado del Nirvana, alcanzaba esta experiencia de paz absoluta, que no es más que experimentar Dios en su estado más sublime. Se dice en uno de sus escritos, Ubakin, a sus estudiantes que alcanzaban estos estados, que la donación que ellos estaban haciendo, la ofrenda que ellos estaban haciendo, era muy valiosa, porque una persona, cuando experimenta este estado, emite un tipo de vibración que impregna todo el ambiente en donde se encuentra y genera un clima de abundante paz, de abundante armonía, muy buenas vibraciones. Entonces, bien, hoy en día la enseñanza del Buda, su aspecto práctico, está conservado en su prístina pureza en esta tradición. No solo sus palabras, que la comunidad de monjes budistas a lo largo de la historia han preservado, sino también su aspecto práctico. Y hago referencia a esto porque hay muchas corrientes budistas, y de hecho en esta tradición no se habla de budismo, sino que se habla de Dhamma. Podría decirse que el Dhamma es algo similar o análogo al término la palabra de Dios, ¿no? ¿Y por qué no se habla de budismo? Porque esta enseñanza es universal. Es como la medicina. La medicina no es para judíos, no es para musulmanes, sino que es para todo el mundo. Asimismo, hoy en día, miles y miles de personas han hecho cursos de meditaciones vipassana y son de diferentes religiones. Hay judíos, budistas, cristianos, ateos incluso, o hindúes, monjes jainas. Diferentes religiones han confluido en esta práctica, que en realidad es, más que religión, es espiritualidad, que es algo universal. Y esa es la respuesta a mi amiga, que me dijo: nunca llegaremos a conocer a Dios. Sí, sí podemos llegar a conocer a Dios, experimentarlo en nuestro propio ser.